Buenos días, buenas tardes. Estoy en compañía de Diana Martínez, pues que nos va a comentar un poquito sobre su ocupación, sobre lo que hace y luego vamos a desarrollar la entrevista para el eje 1 de la asignatura de Desarrollo Sostenible, la especialización en gestión ambiental de la Fundación Universitaria del Área Andina. Entonces, Diana, te doy la palabra para que te presentes, por favor. Bien, bueno, muy buenas tardes también para ti, para todos los que vayan a estar acá también conociendo este material fílmico. Mi nombre es Diana Martínez, soy profesional en seguridad y salud del trabajo, especialista también de la Universidad Andina en gestión ambiental y pues también especialista en derecho ambiental. Bueno, Diana, entonces cuéntanos un poquito sobre tu empresa. Bien, LE Colombia, digamos que es una empresa que nace parte de un proyecto de grado en esta primera especialización que hice en la universidad, digamos que buscando un poco esas alternativas para hacer economía circular o reincorporación de residuos, especialmente en otros elementos y en otros aspectos de utensilios o elementos que pudiéramos usar habitualmente. Entonces, digamos que él traduce esferos, lápices ecológicos de Colombia, en donde nosotros lo que buscábamos o buscamos aún es reincorporar todos esos residuos que tenemos desde el papel, cartón, plástico, en este tipo de elementos de uso diario. Ok, ¿y desde cuándo vienen operando? Nosotros llevamos más o menos 9 años en el mercado, nacimos en el 2014, que es casi el mismo periodo en el cual terminé la especialización, por lo que les decía, esto nace como un proyecto de grado inicialmente y digamos que posterior digamos que esa planificación, ese desarrollo, pues ya lleva 9 años de trabajo en Colombia. Ok, Diana. Bueno, muchas gracias. Entonces, a continuación, pues vamos a dar comienzo a la entrevista. Te voy a contextualizar un poquito antes de formularte las preguntas y pues te doy, digamos que el espacio para que me respondas. Ujú, claro que sí. ¿Vale? Bueno. Entonces vamos a empezar a hablar primero sobre el concepto de desarrollo sostenible. Em, Vemos que de dónde viene el concepto de desarrollo sostenible en sus inicios. Viene de un estudio o de un informe, un reporte que presentó la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que le presentó a la ONU en 1987. Y este comité, que era liderado por la doctora Brundtland, que era en ese entonces la primera ministra de Noruega, pues se abordan una serie de aspectos eh, relacionados pues de lo que era el conflictos que se venía presentando entre medio ambiente, ¿cierto? Y entre el desarrollo socioeconómico pues a escala global. En este informe, lo que se presentan es una serie de análisis sobre las problemáticas pues, que se venían derivando de esa relación entre medio ambiente y desarrollo y también se hace una serie de sugerencias, de aproximaciones a lo que sería realmente un modelo de desarrollo más amable con el ambiente y pues que cobijara realmente al grueso de la población. Entonces, en este informe se nos da un concepto donde se nos dice que el desarrollo sostenible es aquel que permite digamos que permite satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Entonces, con base en este concepto que se presenta en este informe de nuestro futuro común, eh, ¿qué entiendes tú o qué nos puedes decir en tus palabras que es el desarrollo sostenible? ¿Qué entiendes por desarrollo sostenible? Digamos que de acuerdo a lo que nosotros también hemos aprendido aquí en el Colombia, digamos que también el Colombia es una empresa que nace desde la economía circular, digamos que también dentro de sus productos, dentro de el desarrollo y la prestación del servicio que tenemos actualmente para las diferentes empresas, digamos que hemos tratado de incorporar también ese concepto de desarrollo sostenible donde buscamos ser una empresa rentable
¿sí? Que siendo responsable nuevamente o obviamente con nuestros trabajadores, con las personas que están dentro de la organización, buscando ese balance económico dentro de lo que es generar empleo, pero empleo responsable. ¿Sí? El tema de que nuestras actividades operativas o las actividades que estamos desarrollando para la prestación de este servicio, pues tengan un componente ambiental sostenible. Y digamos que la venta de nuestro producto también tiene ese concepto, ¿sí? Entregarle a nuestros clientes alternativas sustentables en algunos aspectos, en temas textiles, en temas de productos, de reincorporación de todos los residuos que ellos, pues, digamos que para muchas organizaciones ya no son útiles, pero que para otras actividades económicas sí pueden ser útiles, la transformación de los plásticos, el desarrollo de pellets, porque hoy en día, digamos que ya no hacemos solamente lápices y esferos, sino que también tenemos transformación de plásticos flexibles, reincorporamos algunos materiales textiles también en otros sectores de la economía. Entonces, digamos que también viendo esas alternativas sostenibles en donde todo quede en el ciclo y no haya tanto desperdicio, digamos que ahí también hemos buscado incorporar ese concepto de economía circular y digamos que eh, el concepto de sostenibilidad y pues también digamos desde el impacto ambiental, ¿sí? Que es lo que buscamos siempre, reducir como ese impacto ambiental, buscar esas prácticas de descarbonización de procesos, más que medir nuestra huella de carbono, estamos incorporando, estamos tratando de que nuestras organizaciones o nuestros clientes, nuestras partes interesadas, las personas que trabajan con nosotros, busquen descarbonizar sus procesos, ¿sí? No Ok, medir su huella, sino descarbonizar sus procesos para que podamos ir un pasito poco a poco más en vía de ese concepto de sostenibilidad. vale, muchas gracias. Bueno, Diana, ahí vemos que hay diferentes visiones de lo que debería ser la relación entre el ser humano y la naturaleza, ¿cierto? Entendiendo la naturaleza, aquí digamos que vamos a aislar o a destripar un poquito dentro de lo que es el ambiente que tiene un componente social, económico y ecológico. Vamos a centrarnos en el componente ecológico, ¿cierto? En los componentes biofísicos del ambiente. Entonces vamos a entender eso como naturaleza. Y dentro de las visiones que hay frente a la relación entre ser humano y naturaleza, hay digamos que tres visiones que destacan entre las tantas que hay y sus variaciones. Tenemos el antropocentrismo, ¿cierto? Que es básicamente poner al ser humano en el centro y por encima de todo lo demás, siendo este el único sujeto de derechos bajo esta visión, ¿cierto? Y el único sujeto que ves, digamos, discúlpame un momento, que debe ser atendido, ¿cierto? Bajo un enfoque moral. Y es una visión básicamente utilitaria del medio ambiente, ¿cierto? De la naturaleza. O sea, los componentes de la naturaleza tienen valor por cuanto son útiles para el ser humano. Luego tenemos un componente o una visión denominada biocentrismo que sí que le atribuye un valor intrínseco a los seres vivos únicamente, ¿cierto? Y es decir, ya tiene un valor propio independiente de la utilidad que tengan para el ser humano. Y luego tenemos el ecocentrismo que ya atribuye también un valor a los ecosistemas, ¿cierto? Entonces ya entran aquí también los componentes abióticos de la naturaleza a jugar pues un rol en lo que es esta relación naturaleza-ser humano. Bajo tu concepto, ¿cuál crees que es la visión imperante entre estas tres formas de ver la relación hombre-naturaleza y a dónde crees que nos deberíamos dirigir? Pues digamos que actualmente, si tú me preguntas, somos muy antropocentristas. Digamos que eso es como la visión o cuando, digamos que hasta lo vemos en las empresas. Mira, tengo la oportunidad de trabajar en sistemas de gestión y acompañar todos estos procesos de implementación de ISO 14000 y digamos que es de las normas menos certificadas, menos requeridas, precisamente porque sienten que no hay que lo ambiental no tiene valor.
¿sí? Que lo ambiental es como solamente mirar a ver cómo gestiono mis residuos. Entonces, siento, digamos que desde la perspectiva que tengo y, y la relación que he tenido con diferentes organizaciones, estamos muy hoy en ese antropocentrismo, en donde mirían el ecocentrismo, ¿sí? En donde nosotros, digamos que hacemos parte de un aquí, pero no somos el único componente que hay y digamos que entendería que así todos los seres vivos junto con sus componentes tienen una función, tienen una razón de ser, tienen una razón de estar y deberíamos respetarlos en todos esos escenarios, sí, respetar los espacios, respetar, digamos, un poco esos elementos o esas funcionalidades en las cuales hemos estado acá. Pero me parece que esa visión es importante porque ellos no están para servirnos, los seres vivos estamos para cooperarnos, ser simbióticos en nuestras relaciones. Vale, muchas gracias. Listo. Y ya para abordando el último tema, vamos a hablar un poquito de, digamos, qué problemáticas ambientales de alta relevancia, de alto impacto, pues en el contexto actual. Entonces, voy a destacar algunas que son el cambio climático, ¿cierto? Que tú sabes que eso viene asociado a una pues elevación del nivel del mar, acidificación de los océanos, transformación de ecosistemas, ¿cierto? Alteración de ecosistemas. Y todo, pues digamos que viene asociado en gran medida o se deben en muy buena medida a diferentes fenómenos que se vienen presentando como son la deforestación, los cambios en el uso del suelo y principalmente las emisiones de gases de efecto invernadero, pues que han superado todos los límites esperados. Y luego tenemos por otro lado otra problemática grande que venimos enfrentando, que es la pérdida de biodiversidad, que se ha venido acelerando por toda la actividad humana. Entonces, tú frente a estas problemáticas, estos conflictos que se vienen presentando, eh, ¿cuál crees que debería ser el compromiso que deberían asumir los gobiernos de países desarrollados, países no desarrollados? ¿Y cuál sería el aporte, por ejemplo, que se viene haciendo desde el Colombia para de pronto mitigar un poquito estas problemáticas? Pues digamos que aún sentimos que faltan, digamos que la percepción es que siguen faltando digamos que mucha, no inflexibilidad, pero sí ser un poco más duros en los procesos sancionatorios ambientales. Procesos sancionatorios ambientales tenemos hoy muchísimos, de hecho he visto muchos procesos sancionatorios, pero cuando uno ve las sanciones monetarias por contaminación, descargas ambientales, descargas contaminantes en cuerpos de agua, en suelos, bueno, ahora tenemos, y es algo que nos ayuda en temas de ecocidio, pero las sanciones son irrisorias, o sea, finalmente las sanciones son muy pequeñas. No quiere decir que porque sea industria grande tengan que sancionarme o darme, digamos que cobrarme más, pero sí deberían ser significativas frente a esos incumplimientos, a esas descargas, al no dejar o no mantener esa responsabilidad o hacer que nos duela, por decir de alguna manera, esa responsabilidad o esas acciones que tenemos. Entonces sí me parece que ahí sí deberíamos ser un poco más fuertes, tendríamos que tener unos sistemas de vigilancia y control un poco más fuertes también, o más que fuertes, más frecuentes, porque en la medida que nos sentimos vigilados, regulados, pues digamos que tratamos de cumplir un poco más la norma, sí, digamos que no funcionamos si no hay una norma que me sancione, si no hay una entidad que me requiera, si no hay alguien que me vigile, y pues desafortunadamente, digamos que en términos laborales, pues el trabajador es el que dice, oye, mire, me estás incumpliendo. En términos de clientes, el cliente es el que, el cliente es el que te dice, oye, tú no me estás dando. Pero en temas ambientales, ¿quién levanta la mano? Las comunidades o el que se da cuenta. Entonces, es bien importante, digamos que ser un poco más fuerte en esos aspectos de vigilancia y control. Y pues desde Ley Colombia, lo que te decía, nosotros lo que buscamos es incentivar en nuestros clientes, en nuestros colaboradores, en todos, digamos que esas partes interesadas que tenemos alrededor es, venga, no lo vote, busqué qué otra cosa podemos hacer. De hecho, cuando nosotros nos llegan, mira, tengo este tipo de materiales, ¿qué hacemos? Nosotros lo primero que hacemos con el área, con los ejecutivos comerciales es buscar qué podemos hacer con el residuo, buscar en dónde se puede reincorporar, buscar dónde podemos darle una mejor gestión, no solamente como, ay, mándelo a Celda o mándelo, no, tratamos de buscar alternativas de coprocesamientos, alternativas donde eso que de repente ya no usamos, esos residuos que de repente decimos, ya, eso no nos sirve, pues sí le puedan servir a otros procesos productivos, se puede
puedan incorporar en otros procesos productivos, se le pueda dar una segunda vida y que se conviertan más bien en materias primas de otras industrias. Entonces, digamos que desde ahí buscamos un poco el aporte de nosotros es tratar de disminuir un poco esa, digamos que ese impacto, esa sobrepresión que hay en generación de residuos para que se busquen otras alternativas y se vuelva un poco más circular esa economía. Bueno, Diana, entonces muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y nada, eso sería todo. So, muchas gracias a ti también y pues para todos también. Déjeme la termino y se la envío. Bueno. Buenas tardes, estoy con mi compañera Gloria Gaviria. Ella me va a colaborar hoy con una entrevista, todo con el tema de desarrollo sostenible y el tema de conflictos ambientales que estamos presentando en los últimos años a nivel mundial. Gloria, ¿para usted qué es desarrollo sostenible? Bueno, para mí el desarrollo sostenible son todas las acciones que van encaminadas en mantener un desarrollo económico con la conservación del medio ambiente y asimismo una sinergia con el desarrollo social. Bien, y de acuerdo a ese concepto, ¿cuál es su postura frente a la relación del ser humano versus naturaleza? Bueno, en estos momentos estamos viviendo unas etapas o unas situaciones donde el hombre no es consciente de todo el desgaste de los recursos naturales. En estos momentos, aunque se ha venido trabajando en el tema de concientizar al ser humano sobre la importancia de la conservación del medio ambiente, aún el hombre le importa más el desarrollo económico que la conservación misma de los recursos naturales. Y digamos a futuro, si no corregimos esas acciones en estos momentos, a futuro vamos a tener muchos inconvenientes porque no vamos a contar con los recursos suficientes como el agua y el suelo para poder vivir. Excelente. ¿Y tu posición frente a los conflictos actuales ambientales? Bueno, mi posición, digamos, hay un tema que me genera bastante inquietud, que es el tema del manejo de los residuos sólidos. Digamos, a los residuos sólidos, si le diéramos un buen manejo y un uso adecuado, se podrían tomar muchos residuos como materia prima para diferentes subproductos o para diferentes industrias que pueden hacer el reciclaje y tomar esos residuos como materia prima. Ejemplo, digamos, en donde se hacen las empresas que tienen las cementeras, en algunos casos cogen los residuos sólidos para generar calor, ¿sí? Para sus calderas, aquellos residuos que de pronto no se les pueda dar un segundo uso, los usan para las calderas y asimismo generar calor y no tener que hacer el consumo de combustibles fósiles. Entonces yo creo que el gobierno debería incentivar mucho más el tema del reciclaje y el uso adecuado de los residuos sólidos para asimismo, quitarle un poco de peso a los rellenos sanitarios y asimismo a los ríos y a los mares, que es en fin donde van a llegar muchos residuos y la fauna se ve afectada por eso. Excelente, ingeniera, muchas gracias. Mucho gusto. Buenas tardes, me encuentro con mi compañero de trabajo, el señor Jesús Velázquez. Jesús, ¿puedes presentarse, por favor? Sí, Rubén, muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Velázquez, yo soy profesional en salud ocupacional. Adicional a eso, soy coordinador de trabajo en altura, soy entrenador de trabajo en altura y tengo una maestría en prevención de riesgos laborales realizada con la Universidad Camilo José Cela ya hace alrededor de unos 3 o 4 años aproximadamente. Muchas gracias, Jesús. Jesús, la temática es un poco distinta a lo que usted viene manejando en el tema de la parte de seguridad industrial. Esto es un tema ambiental, pero sé que nosotros en este lado también manejamos todo este tema actualmente. Entonces, en base a de la experiencia que ha tenido, de lo que ha trabajado y de lo que se maneja acá en la industria petrolera, ¿tienes algún concepto claro o cómo manejas lo que es el desarrollo sostenible? Bueno, desarrollo sostenible es básicamente llevar un equilibrio entre el consumo y lo que tenemos, el consumo social, lo que requerimos,
y los recursos naturales o el medio ambiente. Básicamente eso es lo que necesitamos versus lo que explotamos o lo que tenemos. Gracias. Con respecto a ese concepto, ¿cuál sería entonces el concepto que usted tiene de relación del ser humano versus naturaleza? Digamos que hay dos puntos que se podrían mirar de eso. El primero sería el punto de vista del personal ambientalista que está en pro obviamente del medio ambiente como tal. Podríamos también hablar de las comunidades indígenas que llevan cientos de años en un equilibrio constante y perfecto entre naturaleza o con la naturaleza. Ellos cazan o cogen de la naturaleza estrictamente lo que necesitan solamente. Y por el otro lado estamos con el tema neto del consumismo, producción en masa y obviamente toda la contaminación que esto genera o contribuye precisamente al calentamiento global y a que se estén agotando cada vez más los recursos naturales. ¿Y cuál sería entonces tu posición frente a los conflictos ambientales que se han venido o que hemos venido enfrentando en los últimos años? Aquí precisamente en Colombia hay un tema, entre muchos otros, pero hay uno que le ha pegado muy fuerte al medio ambiente y ha sido el tema de la minería ilegal. Hay minería ilegal donde hay una sobreexplotación, si podemos observar perfectamente en YouTube, puedes mirar una cantidad de áreas que han arrasado con el tema de árboles y obviamente flora y fauna por la explotación del oro. Y no solo eso, sino que como es una explotación ilegal, utilizan estos químicos para la extracción sin ningún tipo de cuidado y demás. Entonces van directamente a los ríos que están ahí contaminándolos aún más. Eso es un problema grande en Colombia básicamente. Mira la Amazonía está, hay gran parte de extensiones de bosque en la Amazonía destruidos por la minería ilegal. ¿Y tu posición frente a ese tema como tal en Colombia? Mi posición es que, bueno, como esta minería ilegal está patrocinada obviamente por intereses, por bandas o grupos armados subversivos que lo que quieren o lo que le interesa básicamente es explotar y lo demás no interesa. Digamos que el gobierno ha hecho alguno que otro esfuerzo para minimizar esto, pero digamos que mi posición es ojalá y no sucediera y este tipo de cosas. El gobierno nacional ha tratado de implementar una serie de medidas para disminuir o para tratar de que esta situación no ocurra, pero es difícil cuando esto ocurre en medio de un bosque en donde es difícil el acceso también. Entonces, ¿qué pienso? Que todo el que explote, contamine y dañe debería ser castigado. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Jesús. Listo, Rubí, gracias. Ahora sí, buenas tardes, mucho gusto, me presento, soy Manuel Arenilla, el hermano de José. Soy ingeniero ambiental. Actualmente pues me encuentro estudiando una especialización en gestión ambiental. La idea, profe, es que el día de hoy pues usted nos colabore dándonos una entrevista referente a qué es el desarrollo sostenible para usted. Y hoy yo le voy a realizar una serie de preguntas para ver qué opinión tiene usted respecto al tema. Entonces, primero que todo, me gustaría que usted se presente. Ok, listo. Pues como lo acabas de decir, yo soy Carlos Arredondo y soy profesor del programa de Ingeniería en Energía de la Universidad de Medellín. Y pues yo me vengo desempeñando desde hace mucho tiempo, vengo trabajando en lo que tiene que ver con sistemas fotovoltaicos básicamente, y lo que también se relaciona con energías renovables. Ah, perfecto. Acorde a eso, le pregunto a usted qué concepto tiene de desarrollo sostenible o cómo lo interioriza o cómo lo define hacia sus alumnos.
Yo creo que para hablar de desarrollo sostenible lo primero que hay que hacer es hablar de sostenibilidad. ¿Por qué? Pues porque es un concepto que todo el mundo utiliza, todo el mundo habla de sostenibilidad, pero pocas personas pues tienen claro qué es la sostenibilidad. Y eso salió por allá de algo que se llama el reporte Brundtland, que eso fue en la década de los 70, de los 80, más 80, como tirándose los 90, salió lo que tiene que ver con sostenibilidad, y donde la definición que se da era una definición que dice que es como nosotros utilizamos los recursos hoy sin acabar los recursos para las generaciones futuras. Es más o menos lo que dice eso. Y ese término pues fue acuñado y permitió que por allá después, unos años más adelante, en la convención de Río, pues ya se empezó a hablar un poquitico de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, fue como la base para eso, y ya después en el COP20, que pues ha tenido, COP21, perdón, que ha tenido tanta importancia, pues ya lo que se hiciera fue específicamente llegar a pensar en qué es lo que queremos y cómo vamos a lograr pues precisamente que podamos dejar un mundo mejor del que lo encontramos para las generaciones futuras. Pues más o menos eso es como la idea. Entonces el desarrollo sostenible es precisamente cómo nosotros podemos llegar a evolucionar, a tener una mejor calidad de vida, pero evitando o minimizando al máximo los efectos negativos que se pueda tener pues sobre el ambiente, sobre también pues toda la sociedad, y que las generaciones futuras tengan mayores posibilidades de sobrevivir sin un impacto negativo demasiado fuerte debido a lo que nosotros hemos hecho. Perfecto. Profe, yo le pregunto, acorde a ese concepto que usted nos da, ¿cómo es esa relación del ser humano con la naturaleza? ¿Cómo entran ellos allí a ser partícipes dentro de este desarrollo sostenible? Lo que pasa es que nosotros estamos en un ecosistema y estamos utilizando recursos, y lo que ha venido sucediendo es que a partir pues desde precisamente desde la revolución industrial es cuando el hombre, el ser humano, ha venido utilizando muchísimo más los recursos. O sea, lo que estamos haciendo es acabando los recursos, y eso afecta directamente pues a la naturaleza. ¿Por qué? Porque es que nosotros cuando pensamos en eso debemos de rememorar mucho lo que fue como los inicios de la agricultura y todo esto, que el hombre lo que ha hecho es buscar la forma de subsistir, de sostenerse, y eso ha hecho pues que se tenga lo que es la ganadería extensiva, que se tenga también lo que es los cultivos, pues lo que se llaman los monocultivos y todo eso. Entonces de alguna manera se está afectando eso, y también pues en los últimos años se ha visto, estoy hablando ya en mi caso más por ejemplo de lo que es acá en el país, se está observando mucho la búsqueda de las personas por tener un mejor futuro, y eso ha hecho que se haga explotación de recursos mineros, pero de manera ilegal, que no están siendo cuidadosos con el ambiente. Eso está afectando directamente a la sociedad, al ambiente como tal. Es decir, que nosotros tenemos una relación bastante fuerte en estos dos aspectos. No podemos desligar sociedad y naturaleza, es decir, pues que todo va conectado. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, claro que sí. Anexando pues un poquito a esa pregunta referente al tema de las industrias, ¿qué también nos ha servido implementar el tema de economía circular frente a los procesos productivos? Es que se habla vos dices que tanto nos ha hecho implementar eso, y realmente no se ha implementado. Es un proceso que se viene trabajando, se vienen haciendo cosas, pero no se ha implementado realmente, porque es que lo que se busca con la economía circular es lograr de pronto a lo que se llama el Zero Waste Management, o tener pues lo mínimo que sea de desechos, pues casi que tener un balance. Pero realmente cuando nosotros miramos la forma en la que operan las industrias, nos damos cuenta que lo que se está buscando es primero enfocarse hacia la sostenibilidad, pero es un discurso que yo lo veo de pronto un poquito político, que no se enfoca tanto como hacia la realidad, sino como quien dice, pues yo lo que hago es pequeñas acciones que ayudan al cambio climático, pero lo que tiene que ver con economía circular creo que todavía no se está implementando, y además pues que nosotros como sociedad, como país, aún no tenemos unas políticas, unos lineamientos claros respecto a eso, y los pocos lineamientos o políticas que existen pues son desconocidos por las personas, no se tiene total claridad en ese aspecto.
Entonces, pues yo creo que aún se está como dando los primeros pasos, no tenemos aún como la ruta totalmente marcada, pero es algo que no se puede dejar de hacer, o sea, porque no se haya hecho no quiere decir que no lo vayamos a hacer, tenemos que seguir trasegando, tenemos que seguir en ese camino para precisamente poder reducir nuestra huella y poder reutilizar gran parte de los recursos, que lo que estamos haciendo es simplemente desechándolos, sino lo que tenemos que buscar es cómo los podemos volver a aprovechar, darles una segunda vida. ¿Para qué? Para que precisamente pues lo que lleguemos sea a ese punto en el que las industrias pues puedan utilizar mucho más de lo que se hace también durante la producción, menos desechos. Ok. Referente a ese tema, quería preguntarle referente a los conflictos que actualmente se vivencian a nivel ambiental, ¿cuál es su postura? ¿Qué se puede hacer? No. ¿Qué se puede hacer o qué alternativas se pueden tomar para, digamos, minimizar impactos? No sé. Lo que pasa es que en muchas ocasiones o muchos de los conflictos que se presentan a nivel ambiental es por desplazamiento de alguna manera, o porque las personas se ven obligadas a utilizar los recursos del lugar al que se tuvieron que ir sin querer en muchas oportunidades. Entonces eso hace que no puedan tener un cuidado de esos recursos que están allí disponibles. Y tú dices que los conflictos, pues también por eso, y si nosotros nos ponemos a pensar lo que está sucediendo pues en este último año, que ha sido algo bastante preocupante, que es pensar lo que se dio en Canadá, los incendios forestales, y fueron incendios forestales que acabaron con gran parte pues de la fauna allí, y flora y todo eso. Y si nosotros nos vamos como también a nuestra región, vemos lo que está sucediendo con el Chocó y lo que está sucediendo con el Amazonas. Es una situación que muchas veces no se tiene control. ¿Por qué? Porque es que las personas terminan siendo víctimas, y al ser víctimas terminan también pues luchando por subsistir, por apegarse a ese recurso. Yo lo veo de esa manera. ¿Y qué se puede hacer? Es que pienso que nosotros como país, voy a hablar en el caso de Colombia, se nos metió en la cabeza que somos un país industrializado, pero realmente nosotros dejamos de lado lo que ha sido pues como el sector agrícola. Y entonces cuando empezamos a pensar en ser un país industrializado, lo que hicimos fue empezar a extraer los recursos de una manera mucho más masiva, mucho más fuerte, pero se nos olvida que pues ser un país que no es industrializado tampoco está mal. ¿Por qué? Porque es que los países no industrializados, o sea, los que, como el caso de Colombia, que se basaba tanto en agricultura, pues permitía precisamente ser la despensa de los países industrializados, pero el desarrollo lo que nos llevó es a pensar que teníamos que cambiar, y ahí es donde precisamente surgen estos conflictos ambientales. Claro que sí. Y por último, le quería hacer una pregunta referente a su área. Sí. ¿Usted cómo contribuye o aporta desde su área brindando soluciones o alternativas sostenibles? Yo creo que es desde la formación. Básicamente es desde la formación. ¿Por qué? Pues porque afortunadamente el área en la que trabajo, como lo mencioné ahora, son las energías renovables, específicamente la solar fotovoltaica. Y entonces eso está permitiendo que de alguna manera se pueda llegar a descarbonizar un poco los sistemas energéticos. No es el caso de Colombia, pero sí pues el caso del mundo. Y lo que yo siempre digo es, yo preparo los profesionales no solamente para el país, sino para el mundo. Y también eso permite que nosotros podamos estar de la mano con lo que últimamente se está hablando tanto, que es la transición energética, y es crear nuevas oportunidades de generar no solamente energía, sino empleo, y que sea un empleo digno que permita que las personas pues puedan salir adelante. Y eso se enfoca mucho con lo que tiene que ver con la sostenibilidad, con el Objetivo de Desarrollo 7, que es energía limpia y asequible, con el Objetivo de Desarrollo, si no estoy mal, es el 12, que habla sobre el consumo responsable, creo que es ese, ¿sí? Entonces eso está permitiendo precisamente pues que logremos acercarnos un poquitico a esas metas de desarrollo sostenible, ¿sí? Que logremos esos objetivos, pero es claro que esos objetivos de desarrollo sostenible, cuando nosotros empezamos a mirar los reportes, esa vaina no se va a cumplir, eso no se va a alcanzar. ¿Qué es lo que yo me imagino? Que por allá como hacia el año 2030 lo que van a decir es, uy, no lo cumplimos, entonces ahora que miremos a ver cómo, por qué otro camino nos vamos, pero es preferible tener eso y decir,
vamos hacia allá a no tener nada. Entonces creo que desde lo que yo estoy haciendo contribuyo de alguna forma a que se pueda aportar a una parte que es importante, que es el acceso a la energía limpia y asequible, y que eso dé oportunidades. Desde esa área también, no sé, no tengo casi conocimiento, pero creo que ustedes ahí aportan también a medir lo del tema de huella de carbono, ¿no? No tanto, nosotros no nos enfocamos tanto en esa parte de la medición de la huella de carbono. Lo que estamos haciendo es estamos buscando utilizar fuentes limpias y virtualmente inagotables para generar electricidad, y que esa generación de electricidad también pueda llegar a personas que se encuentran en esta vulnerabilidad sin necesidad de tener que llegar hasta esas zonas con líneas de transmisión con un sistema interconectado que a veces puede tardar mucho y que económicamente son bastante elevados, pero además que el impacto ambiental también es muy fuerte. Entonces eso es lo que permite tener el conocimiento y el desarrollo en lo que se refiere a la energía solar fotovoltaica específicamente, que sería una energía renovable. Y en cuanto a ese tema de la fotovoltaica, pues yo tuve la oportunidad de trabajar en Invesa. Invesa creo que fue la tercera empresa a nivel nacional que comenzó a implementar este tema de las fotovoltaicas. Invesa contaba con con un aspecto a mejorar, que es el tema del almacenamiento de la energía. Sí, a ver, lo que pasa es que el almacenamiento de la energía, cuando tú hablas de eso es un tema muy amplio, pero la gente tiende a pensar en baterías, y el almacenamiento de energía nosotros lo podríamos ver de otra manera. Cuando estamos haciendo, no sé, el análisis, por ejemplo, de lo que es una represa, pues una represa es un almacenamiento de energía. Cuando nosotros pensamos en hidrógeno, el hidrógeno pues se puede producir y se puede almacenar ya sea de forma líquida o de forma gaseosa. Entonces, eso también es almacenamiento de energía. Cuando tú hablas de ese tema de almacenamiento, yo digo que hay que revisar muy bien los casos puntuales, porque si nosotros pensamos, por ejemplo, como lo acaba de mencionar, en una comunidad que está alejada, que no tiene acceso a las zonas interconectadas, es decir, que no tiene electricidad, pues yo lo que puedo hacer es montar un sistema fotovoltaico que tenga unas baterías y que les permita en esas baterías almacenar gran cantidad de la energía que están generando para su posterior consumo. Eso se puede ver de esa manera. Ok, muchas gracias, profe. Listo, pues. No, esa era la idea de la actividad. Antes, gracias por tocar el espacio y un placer haberlo conocido. Listo, pues, con mucho gusto, que estés muy bien. Hasta luego. Chao, Gracias. chao.